¿Cómo pasaron su semana? ¿Cuántos la pasaron bendecidos? ¿Cuántos la pasaron amén? Es que algunos preguntan uno, ¿cómo están? Amén. Qué raro sentimiento ese, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios por la semana que nos dio, por todas las cosas que nos dio? Dígale conmigo: Padre, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por toda tu bondad. Gracias por todo lo bueno que tú hiciste la semana que pasó. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Dios, por todo lo bueno que tú hiciste la semana que pasó. Hoy te doy gracias por las cosas que parecían malas, pero que tú las cambiaste para bien, porque tú siempre tienes un propósito. Padre, gracias este día. Gracias por todas las pruebas que me enseñaste en la semana pasada. Gracias. Y pongo en tus manos esta próxima semana. Y Padre, también en este día te pido que tú nos enseñes. Dile conmigo: enséñame, Espíritu Santo. Sé mi maestro hoy. Te necesito más que nunca. Anhelo escuchar tu voz y yo abro mi corazón a tu palabra. Por favor, háblame. Háblame, porque yo quiero escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, te voy a invitar a que invites al que está a tu lado. Dile: te invito a tomar tu asiento. Ya sabes que así cuando te diga: tú nunca me invitas nada, tú le vas a decir: sí, te invité a sentarte. Antes de comenzar, quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes han sido bendecidos con la serie Testifica? ¿Cuántos han sido bendecidos? Amén. Ok, bueno, vamos a seguir esa serie, pero vamos a empezar una serie nueva, algo que nunca habíamos hecho. Vamos a estar intercalando la serie. Así que hoy la serie que vamos a empezar se llama Restaurador. Diga conmigo: Restaurador. ¿Cuál es el tema? Muy bien, ese es el tema que vamos a estar hablando, y es entender que Dios es un restaurador, que Dios levanta al hombre del polvo y al menesteroso del muladar, que del polvo nos lleva a la realeza. Ese es el plan de Dios. De eso vamos a hablar más adelante, pero vamos a ir entendiendo algunas cosas muy importantes. El Salmo 113, 5 al 7 es donde dice eso. Dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces, la primera parte: ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Y por qué quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas? ¿Por qué esa alabanza o ese reconocimiento de que no hay nadie como nuestro Dios? Bueno, porque no necesitando Él de nosotros, se humilla a mirar no solamente en el cielo, digamos donde están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, pero se humilla a mirar a la tierra. ¿Por qué? Porque ¿quién como Jehová nuestro es que se humilla? Porque no teniendo necesidad, Él se humilla a mirar nuestra necesidad, no solamente para observarla, pero para atenderla, para llevarnos de donde estemos tirados en el polvo de la tierra a sentarnos digamos, entre los príncipes de la tierra. Entonces, una palabra muy tremenda que impacta mi corazón está en el libro de Job, cuando dice que si el hombre, dice, ¿acaso le traerá el hombre beneficio a Dios? Dice, ¿le traerá el hombre beneficio a Dios? Dice, no, sino que para sí mismo es provechoso. Lo que quiere decir es como, si yo me porto mal, yo no le quito nada a Dios. Él es Dios, Él es santo, Él es todopoderoso.
si yo me porto mal, no le quito nada a Dios, y si me porto bien, no le doy nada a Dios. No es como que Dios recibe un beneficio de parte mía, sino, dice ahí mismo en Job, dice, sino que el hombre para sí mismo es provechoso. O sea que si me porto bien, lo hago para mi bien. Si me porto mal, lo hago para mi mal. Pero a Dios no le doy, no le quito. Sin embargo, aunque ni le doy ni le quito, se humilla a mirar desde el cielo a la tierra, pero no como quien mira solamente como un espectador, pero dice que Él nos mira, dice, dice, levanta del polvo al pobre, para levantar del polvo al pobre, para restaurar, diga conmigo, para restaurar. Entonces, y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para restaurarlo. Entonces no solamente se humilla a mirar como un espectador, pero se humilla a mirar como para rescatar, para restaurar, para ayudarnos. Dice, no solamente nos levanta como ya no estoy tan mal, no estoy tan bien, pero no estoy tan mal. No tengo la mejor salud, pero estoy un poquito mejor. No tengo el mejor matrimonio, pero por lo menos ya no nos pegamos. Nos peleamos, pero no nos pegamos. Antes nos peleábamos, discutíamos, nos gritábamos y nos mordíamos. Ahora ya no nos mordemos. Ya nada más nos gritamos. No, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tengas el mejor matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Alguno piensa cuando no conocí a Cristo, bueno, tenía mucha tristeza en mi corazón y ahora no tengo mucha tristeza, solo poquita. No, Dios no quiere que tengas tristeza, Dios quiere darte plenitud. Entonces, pero no solamente hablando de las cosas intangibles o cosas así como el amor, el gozo, la paz, todas esas cosas buenas, pero también no es como que, bueno, mi familia estaba muy mal y ahora no está tan mal, está un poquito mejor, o mis finanzas, y alguien puede pensar, pero ahí sí, ahí también, alguien puede pensar, mis finanzas estaban terribles y ahora no están terribles, están nada más o menos. No, Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú sepas una cosa, quiero que sepas que mi plan es levantarte del polvo, levantarte del muladar y sentarte entre los príncipes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Ahora, aunque parezca algo que cualquiera debería de tenerlo muy claro, hay veces que no se tiene claro. Pensamos como si Jesús vino a hacer nuestra vida un poquito mejor, pero no, Dios quiere darte una vida extraordinaria. Dios quiere darte una vida de bendición. Siempre recuerdo cuando una persona me dijo, es que tú pones muy alto como la expectativa es muy alta, como diciendo, no, tú no digas de que Dios quiere prosperar a alguien, pero es que está en la Biblia, Dios lo dice una y otra vez. Más adelante vamos a ver otra vez el plan original de Dios, pero por ahora quiero decirte que no te conformes con menos, que tú tengas claridad en tu corazón, no que tengas un matrimonio un poquito mejor, ya no nos pegamos, nada más nos gritamos. No, Dios quiere darte el mejor matrimonio, Dios quiere darte la mejor familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere en todas las áreas, incluyendo el área financiera, el área de salud, espíritu, alma, cuerpo, todo. Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, yo quiero levantar del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, dice, y hacerlo sentar entre los príncipes de su pueblo. Ese es el plan de Dios. Si ese es el plan de Dios, ¿por qué me voy a conformar con menos? Y hay veces que no estoy diciendo que
tener menos, la persona no va al cielo. No, vamos al cielo cuando conocemos a Jesús como nuestro Redentor, cuando aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario, lo creemos, lo recibimos. Entonces nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero Él dice, ¿sabes qué? No solamente te quiero levantar del polvo y sacarte del muladar, dice, te quiero sentar entre los príncipes de la tierra. Entonces, cuando tú empieces a entender eso, tu corazón tiene que renovarse. Eso es parte de la restauración. Tú tienes que restaurar el corazón a la idea de Dios. Cuando restauras el corazón a la idea de Dios, empiezas a tener claro, ok, Dios quiere lo mejor para mí. No me voy a conformar con menos. Voy a luchar como de la manera que has aprendido en Cristo. Vas a pelear la guerra espiritual de una manera espiritual. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, ahora, algo que tenemos que tener claro, y es que, por supuesto, que cuando alguien está en el polvo o en el muladar, hay una razón. Hay una razón. No pasa nomás porque sí. También lo llamamos, hay argumentos en la vida de la persona. Hay razones porque alguien está en el polvo, porque alguien está en el muladar. Hay razones porque alguien cae ahí, o argumentos. Hace un tiempo conocí a una persona, o tuve la oportunidad de platicar con una persona que lo vi desde que era niño y lo vi adulto. Y bueno, en esa plática surgieron muchas cosas, pero una de las cosas que aprendí de por qué él se portaba así, no se portaba bien, y bueno, hizo cosas malas y todo. Y entre la plática, sin que yo supiera lo malo que hacía, entre la plática me dijo, mi papá me amaba mucho, me quería mucho. Oh, sí, él siempre me amó mucho. Ya había fallecido su papá, y decía, sabes que yo me acuerdo que hacía unas travesuras. Lo dijo en otras palabras muy feas, no se las voy a decir, ok, ya están consagrados. Entonces, me dijo unas palabras muy feas y me dijo, pero aunque yo me portaba mal, yo corría hacia mi papá y él me abrazaba. Es que se parecía más al papá que a la mamá. Entonces me abrazaba y le decía a mi mamá, porque mi mamá venía con el cinto o la chancla a disciplinarme, y cuando venía, dice, yo lo miraba y corría con mi papá, y mi papá decía, no, él no lo hizo, él no fue, él estaba aquí conmigo. O sea, de pilón mentía. La Biblia enseña que el padre que no disciplina a su hijo no lo ama, lo está en realidad odiando. La disciplina es importante, o sea, la corrección, la vara, cuando lo necesitan es importante. Algunos de nosotros somos víctima de nuestra generación pasada, que no nos enseñaron bien, no nos disciplinaron. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados confundieron el amor con no disciplinar. Y Dios no ama, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente Dios es amor, Dios es justicia. Entonces, Él es perfecto, es amor y al mismo tiempo es justicia. Por eso Él dice, yo aún a los que tomo por hijos los disciplino. O sea, amar no es ausencia de disciplina. Dice que el que no disciplina a sus hijos lo ha tomado como, viene a ser como un hijo bastardo, el que no es disciplinado. Entonces, un bastardo es un hijo que no fue educado por nadie, no tuvo papá, no tuvo quien lo educara, quien lo corrigiera. Y esa persona, después de haber escuchado eso, entendí por qué se portaba tan mal ahora como adulto. Entonces, muchos de nosotros, nuestros padres pensaban amar era no corregir, amar era no usar la vara, pero usar la vara es amar. Algunos de nosotros somos consecuencias de ideas equivocadas de nosotros mismos, o de ideas equivocadas lejos de la palabra de Dios de nuestros padres. Y no podemos culpar a nuestros padres, porque ellos también fueron víctima
de la generación anterior, y la generación anterior fue víctima de la generación anterior, y la otra fue víctima de la generación anterior. Somos víctimas hasta ahora de nuestras propias siembras equivocadas, conceptos equivocados, pero también porque alguien más nos enseñó equivocado. Pero cuando venimos a Jesucristo, entonces Él nos quiere restaurar, y para podernos restaurar, Él tiene que restaurar también por dentro nuestras ideas, nuestra manera de pensar, nuestros valores, qué importa, qué no importa, qué digamos, voy a luchar y mantenerme firme. Por ejemplo, teníamos conceptos equivocados, como decir el concepto de, esta persona tiene un carácter muy fuerte. Tener un carácter fuerte no es gritar, no es hablar mal, no es digamos, lastimar a otros o hablar sandeces o cosas mal. No, ese es un carácter débil. El que tiene un carácter fuerte se calla porque sabe que es más importante no ofender a Dios que hablar o desahogarse de algo. ¿Cuántos están entendiendo? Y así como esos conceptos de la educación, de la disciplina, del carácter estaban adentro de nosotros, y fuimos víctimas y sembrábamos mal y cosechábamos mal, y sembrábamos mal y cosechábamos mal, sin entender que si yo siembro frijoles cosecho. Les faltaron frijoles, ¿ok? Póngale frijoles. Pero si sembramos maíz y maíz y maíz y maíz y maíz, cosechamos. O sea, no va a cambiar, no va a cambiar. Pero cuando no conocíamos a Cristo, teníamos expectativas de un futuro mejor, sin dejar de sembrar lo mismo. Cuando venimos a Cristo, nuestros oídos se abren, nuestros ojos se abren, nuestro entendimiento se abren, y empezamos a decir: tengo que cambiar, quiero cambiar. Dios, sé que soy tu hijo, pero quiero ser perfeccionado, quiero ser restaurado en mis ideas también, para sembrar diferente y cosechar diferente. Y ese es un proceso en el que Dios nos mete. Entonces, por supuesto, decía que la persona que está en el polvo o en el muladar es una persona que por algo está ahí en el polvo. No está en el suelo por cualquier razón, no está en el muladar por cualquier razón. Hay un argumento, hay una razón de por qué está ahí. Jeremías 2:13, y no solamente hablo de la persona que no tiene a Cristo, hablo de la persona que tiene a Cristo y la que no tiene a Cristo, que está en el polvo o en el muladar. Hay una razón, hay un argumento. Por ejemplo, en Jeremías 2:13 habla del pueblo de Dios. Ya habíamos leído unas semanas atrás este versículo, y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, dos pecados ha hecho mi pueblo. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva, dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, cuando una persona viene a Cristo y recibe el agua viva, pero luego, después de haber recibido el agua viva, deja de beber del agua viva, es algo que tengo que beber cada día. Ese principio va a cambiar mi vida. Pero si dejo de beber y empiezo a cavar otra cisterna, y está cualquier otra cisterna que no sea Dios, va a estar rota y no me va a saciar. Entonces, cuando la persona viene a Cristo y no aprende a beber de Jesús, pues en un punto viene y dice: wow, mi vida no es la misma, ahora soy mejor, pero no bebe continuamente, no tiene una relación con Dios. Recuerde que ser cristiano no es una religión nueva, no. Dios no está en favor de las religiones. Dios lo que quiere es desarrollar una relación con nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, si yo no desarrollo esa relación con Dios, en un punto estaba emocionado, ya no estoy en el polvo, no estoy tan tirado, pero no estoy en el plan de Dios. El plan de Dios no es aquí, el plan de Dios es acá, es sentarme entre los príncipes de la tierra. Entonces pierdo el gozo de la conquista y me conformo con esto, y en un punto la persona siente que se aburre, siente que ya no es lo mismo, ya no se siente ganas de venir a la iglesia, ya no siente la misma euforia que sentía, el gozo que sentía, y empieza a no ser importante venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque dejó de ver lo que está delante, dejó de ver lo que está enfrente, piensa que ya esto está bien, que es suficiente y que era todo lo que Dios tenía, y deja de ver lo que Dios tiene. Entonces dice Dios: no dejes la fuente de agua viva, no caves otras cisternas, que siempre la fuente sea Dios, que tu relación no se convierta en una religión, pero que tu relación crezca con Dios. Y si crece, no irás sino de victoria a otra victoria, y de otra victoria a otra victoria, y de otra victoria a otra victoria, y tu vida entera será de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor que nos da esa visión. Así que si la persona empieza bien, pero convierte la relación en una religión, entonces en un punto se siente en el polvo, ya no está en el muladar. Y yo explicaba un poquito de qué era el muladar, para entender o tratar de entender, digamos que hay niveles diferentes. En el polvo, digamos, no es estar tirado, pero en el muladar, y me encanta la versión en español porque dice la diferencia entre el polvo y el muladar. O sea, estar tirado en el polvo y en el muladar no es lo mismo. En el muladar es en el lugar donde ponen las mulas, y cuando ponen las mulas ahí en ese corral, pues ellas no tienen un baño para ir al baño, así que el muladar, ahí hay el 1 y el 2, ellas ahí descansan. Y cuando alguien está tirado en el muladar, pues está tirado entre pi y pu. No me refiero a Winnie the Pooh, pero entonces la persona se siente ahí. Cuando tenemos a Cristo, pues quizás ya no estoy tirado ahí, pero me siento tirado en el polvo. Entonces la idea de Dios no es que estés tirado claro que acá era más triste que acá, pero acá igual es triste. Así que Dios no quiere que estés tirado ni en lo peor ni en lo menos peor. Él tiene un plan muy claro. Él quiere sentarte entre los príncipes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? Ahora, no quites tus ojos de ahí, porque cuando tú tienes algo que persigues, tú dices: Dios me va a sentar entre los príncipes, solo tengo que avanzar y avanzar y avanzar. Hay un proceso. Ahora, recuerde que hay un proceso donde Dios nos tiene que restaurar. El restaurador tiene que trabajar en nosotros. Hay un proceso. Cuando Dios unge a David como rey de Israel, lo unge y le dice: tú vas a ser el nuevo rey. Le da la palabra al profeta. Se recuerdan que les da la palabra al profeta, y el profeta va y lo unge y dice: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Pero no es que lo llevó ahí y le dijo: ven, siéntate en el trono. No, había un proyecto, había un proceso. David primero fue sacado de ahí, de donde cuidaba las ovejas, y luego fue invitado. Pero no fue invitado como rey al palacio, fue invitado nada más como guitarrista. Tocaba el arpa ahí en la presencia del rey, estaba tocando, era todo lo que hacía. Pero alguien que hubiera pensado: pues no me prometiste, Dios, que iba a ser el rey de Israel. Así muchas personas piensan: pues Dios no me prometió sentarme entre los príncipes de la tierra, ¿por qué mi condición es así? Bueno, porque hay un proceso. Diga conmigo: porque hay un proceso. El que está a su lado quizás no sabe, dígale, predícale, porque hay un proceso. A otro que esté al otro lado, dígale por qué. Así que David ya había sido ungido, pero todavía no estaba sentado en el trono entre príncipes
no, todavía no, pero había un proceso y tenía que seguir su proceso. Pero David no se desalentó, siguió en el proceso hasta que llegó el momento donde él vino a ser un rey, el rey de Israel, y se sentó conforme a la promesa entre los príncipes. Entonces muchas personas pierden la visión, se les olvida. Que no se te olvide cuál es el plan de Dios, para que nunca pierdas la visión, para que a pesar de las pruebas tú te mantengas firme y adelante, avanzando en el reino de Dios. ¿Cuántos dice amén? El hijo pródigo un día se vio completo, se vio feliz. Estaba tan feliz, estaba tan completo que pensó: pues padre, ya no te necesito a ti, nada más dame tu dinero. O sea, tu gozo, tu paz, tu bendición, tu unidad familiar, matrimonial, vino porque viniste a Dios. Dios te lo da. Tu prosperidad financiera viene porque tú buscas a Dios. Pero cuando ya te sientas completo, no cometas el error de apartarte de Dios, de cavar para ti otra fuente, de alejarte como el hijo pródigo. El hijo se veía feliz, se veía contento en todas las áreas. ¿Por qué? Porque estaba con el padre. No pensó que alejarse del padre sería su problema. Entonces, si tú te alejas del padre, ese es el problema. Y esa persona conoció a Dios, pero se siente otra vez en el suelo, se siente derribado. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo se alejó del padre pensando: ya no lo necesito mucho, ya todo está solucionado, tengo lo que le quité. Por eso muchas personas se van de Dios, se van de la iglesia y van con algo adentro. Todavía son felices hasta que se van acabando todo lo que tenían y llegan a un punto donde se encuentran otra vez igual, con la diferencia que el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y algunos dicen: me levantaré e iré a otra iglesia. Y luego se acaban todo: me levantaré e iré a otra iglesia, porque les da vergüenza humillarse y decir: me equivoqué. Entonces, nunca te avergüences de decir: me equivoqué. ¿Cuántos son capaces de ser humildes y decir: me equivoqué? Entonces, cuando uno tiene esa humildad, dice el Señor: ahí es donde yo te voy a escuchar. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen: yo necesito de Dios. Entonces, cuando tú reconoces de Dios, tú vas a ser escuchado por Dios. Ahora, no solamente lo explico de esa manera, pero yo leo salmos, muchos salmos de David, de la Biblia, que fueron dados por el Espíritu Santo, fueron ungidos. Y por supuesto que David era hijo de Dios, por eso estaba ungido, por eso Dios le hablaba, y le hablaba en los salmos, y él escribía lo que Dios le hablaba. Pero note que en estos salmos nos enseña a nosotros mucho. Nos enseña mucho que no solamente, quizás no estoy en el muladar, porque estar entre pi y pu no es lo mismo que estar entre la tierra o el polvo, ¿no es cierto? Es un poquito muy diferente. Acá huele más feo que acá, pero tampoco quiero estar en el polvo. ¿Cuántos no quieren estar en el polvo? Pues David, aunque conocía a Dios, llegó a sentirse en el polvo. Quizás no era la misma persona pobre, no era la misma persona allá en el campo cuidando ovejas, pero llegó aún a sentirse en el polvo. Anímicamente se sintió triste, se sintió desesperado. En el libro de los Salmos, en el Salmo 42, 1 al 6 y luego el 11, dice así: dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, llegó un punto de necesidad tan grande, pero es un hijo de Dios y se siente como estar en el suelo, como estar en el polvo, quizás no en el muladar, pero se siente como estar en el polvo tirado. Dice: como el ciervo brama, o sea, en las corrientes de las aguas, algo que yo normalmente no hago. Mi tipo de oración solo es muy diferente si estoy en la casa, si estoy en una parte, pero tengo una costumbre que no la tengo tan seguida, pero en muchas veces me voy, por ejemplo, al mar y oro, como no oro con ustedes, porque no los quiero asustar. Una vez me llevé al mar a uno de mis discípulos a orar, y cuando estábamos ahí,
después pensé, no sería mucho que lo asusté, porque como nadie te escucha y el ruido del mar apaga tu ruido, yo clamaba como clama aquí. No sé si mi técnico está atrás allá, pero el clamor de David, dice, se parece al de un ciervo. Un ciervo es como un venado, dice, que clama. Un ciervo que clama, dice, por las corrientes de las aguas. O sea, está sediento, está muriéndose, y él empieza a clamar. Y dice, ese es el siervo llorando por las aguas. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, no fueron un día, no fue un minuto, no fue un momento, no. Fue algo que estuve experimentando. Había tanto dolor adentro, había tanto que se sentía en el suelo. Dice, lloraba toda la noche, de día y de noche. Dice, estaba llorando. Dice, pero es un hijo de Dios. Es un hombre que conoce a Dios, que había servido a Dios. Lo dice más adelante, dice, y no solamente de eso, dice, pero mientras todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? No oyen la voz a veces de personas, pero sí oyen la voz del diablo diciéndote, en medio de tu condición, en medio de tu prueba, en medio de tu lucha, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no sales adelante? ¿Por qué no puedes con esta prueba? ¿Por qué estás en esta condición? ¿Dónde está tu Dios? Bueno, mi Dios es mi restaurador y Él me está restaurando. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. O sea, no solamente es hijo de Dios, pero es un líder, es alguien que está guiando a otros a Dios, pero está en medio de una prueba que lo hace llorar de día y de noche, que lo hace gritar como un ciervo que se está muriendo de sed y está clamando a Dios. Y luego en eso le habla a su alma y le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Lo que nos enseña, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Que hay veces que en la prueba que tú estás viviendo, aunque ya no estás en la condición del lugar del muladar, pero se sientes en el polvo de la tierra, y tú dices, pero ¿por qué si he servido a Dios? Y en un punto empiezas a sentir que te empiezas a cansar, que ya no es lo mismo, que empiezas a sentir cansancio, que empiezas a sentirte asustado. ¿Qué tal si esto no cambia? ¿Qué tal si no encuentro la respuesta de Dios? ¿Qué tal si no pasa nada en mi vida? Pero Él empieza a hablar a su alma. O sea, turbado, asustado y cansado, le dice a su alma, hey, alma mía, ¿por qué te abates? Oh alma mía, ¿por qué estás cansada? No te canses, alma mía. Dice, y no te asustes adentro de mí. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Dice, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. En otra ocasión leíamos otro de los salmos donde dice el salmista, y dice, ¿cómo es que una persona rejuvenece su alma? Y dice, me das palabras, dice, gracias Dios, le está hablando a Dios y le dice, tú eres el que perdonas mis iniquidades, tú eres el que sana de toda dolencia, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. O sea, para rejuvenecerme yo tengo que hablar. Me rejuvenezco cuando hablo conforme a la palabra. Por eso aquí en este salmo le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Entonces, si tú te sientes a veces cansado, si a veces te sientes asustado, es normal que lo sientas, pero háblale también a tu alma y dile,
alma mía, espera en Jehová, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mía. Todavía creo que Él me va a salvar. Todavía creo Él es mi Dios y Él está en control. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. O sea, Dios, mira mi alma, estoy cansado. Sí, estoy cansado. Dice: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, dice, desde el monte de Mizar. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? En el verso 11. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. O sea, no es lo mismo estar en el muladar que en el polvo, pero el plan de Dios no era ni uno ni otro para mí. El plan de Dios todavía está sentarme entre los príncipes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un proceso en el camino, y en ese proceso es donde tengo que cuidarme de la duda de Satanás, la fe, de que mi fe se mantenga en pie, de los temores, de las dudas, reprenderlas en el nombre de Jesús. Pero el mensaje principal aquí es que aún ahí, cuando estoy tirado, si es por algo de mi presente, de mi pasado o de mis generaciones, no importa. Al final, Dios es un restaurador y Él me quiere levantar. Ese es el mensaje principal. Diga conmigo: Dios me quiere levantar. Entonces, literal, estamos en el polvo. Literal, nos quiere llevar a sentar entre realeza. Es literal, Él quiere darte una victoria que glorifique su nombre. Él quiere darte una victoria que traiga gloria al nombre del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él te quiere llevar ahí. No importa dónde estés en el polvo, no importa dónde hayas caído, Él te quiere llevar en victoria. Ahora, cuando uno empieza a entender eso, algo empieza a cambiar, porque la restauración tiene que ver con cambios en nuestra vida. La restauración no es posible si no hay cambios. Aunque Dios es amor, tiene que haber cambios en mi vida. No puedo pretender en el reino de Dios cosechar bien y sembrar mal. Por eso muchos jóvenes se van a la perdición pensando: puedo hacer mal, el cabo que como quiera me va a ir bien. No es así. Entonces, cuando nosotros lo entendemos y empezamos a hacer cambios, entonces vamos a empezar a cambiar muchas cosas. Ahora, recuerdo cuando hablo de este tipo de restauración, estoy hablando literal, no estoy hablando en sentido figurado, estoy hablando literal. Dios te quiere sentar entre los príncipes de la tierra. Sus planes son muy grandes para ti. Sus planes son muy grandes para ti. Ahora, ¿está mal que yo me quede acá? Bueno, si tú te quieres quedar ahí toda la vida, pero tengo que decírtelo, aunque tú decidas quedarte con un matrimonio no tan bueno, con una salud no tan buena, con una familia no tan buena, con finanzas no tan buenas, yo tengo que decirte que el plan de Dios está acá. No tengo que disminuir eso para que tú te sientas bien. No, ya siéntete bien, tú eres hijo de Dios y era todo lo que querías. Bueno, siéntete bien, pero yo quiero decirte: hey, Dios no te llamó a eso. Dios te llamó para sentarte entre los príncipes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando pienso en esto, yo enseño esto porque lo creo, lo predico porque lo vivo, pero lo prediqué antes de vivirlo, pero creyéndolo. O sea, lo creo desde hace mucho, pero no lo vi de hace mucho. 15 años de mi vida fueron súper difíciles. 15 años que solamente alcanzaba para comer, no lo que quería, pero lo que se podía. 15 años, 7 años y medio sirviendo a un pastor, y 7 años y medio a otro pastor, y mi mente estaba feliz. O sea, yo no veía ningún problema con eso, pero empecé a descubrir cuál era el plan de Dios. Cuando Dios me llamó
a la obra que hacemos, Él me empezó a abrir el entendimiento de cuál era su plan, de que el problema no estuvo nunca con Dios, estaba dentro de mí, ni tenía que ver con otros, estaba dentro de mí. Entonces yo empecé a entender Dios que quiere restaurar en mi vida, y empezó a restaurar pensamientos como el que le dije, como la disciplina que es de Dios, que es con un propósito. Todas esas cosas que nosotros a veces las vemos de otra manera, las pruebas las vemos de otra manera, cuando deberíamos de estar bien agradecidos con Dios por las pruebas. Y Dios empezó a cambiar muchas cosas en mi vida, y empecé a entender que siempre el deseo de Dios fue el mismo. Dios no cambia de mente. Dios no tiene planes para uno diferente que para otro. En ese sentido, para todos sus hijos, Él lo quiere sacar del polvo y del muladar y sentarlo entre los príncipes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de Dios para ti. Ahora, por mucho tiempo yo no lo vi y no lo entendía así, y no lo sabía, y no lo creía, y no nada. Pero Dios empezó a traer el entendimiento, y Dios me empezó a recordar de cuando yo empecé a servir a Dios. Recuerdo mucho, estaba muy joven, decidí servir a Dios, y bueno, el pastor dijo: está bien, vente a vivir aquí. Me acuerdo mucho, y la primera cosa que pasó, mi papá me dijo: el carro que te había dado era para que fueras a estudiar, no para otra cosa, así que dame las llaves. Y yo: ok, todavía quiero servir a Dios, pero me dolió bastante adentro, bastante. Y bueno, pasaron varios años, y un día orando mi esposa, oramos a Dios como: Dios, danos aunque sea un carrito que nos levante del suelo para no ir en el calorón de donde vivíamos y el polvo donde vivíamos. Y Dios nos dio un bochito, y todos saben aquí quién es un bochito, ¿verdad? Y bueno, era un bochito que se había incendiado. Cada llanta, era lo divertido, que cada llanta era de diferente tamaño, no era aburrido. Entonces una llanta era ancha, así más o menos, otra llanta de atrás era de este grueso, las llantas de adelante eran de este tamaño, las de atrás eran de este tamaño. Pero tenía 4 diferentes tamaños en todo, no solamente lo ancho, pero lo alto también. Y bueno, la parte positiva, bueno, la parte negativa es que se peló todo, se incendió totalmente, se peló toda la pintura, le habían resanado por fuera la parte de arriba. Entonces no solamente se quemó la insulación y la tela que estaba ahí, pero de arriba se partió todo así, la masilla que tenía, todo estaba quemado. La parte divertida era que no solamente las llantas eran diferentes, pero también tenía asientos diferentes de todos colores. Entonces la parte divertida también es que cuando iban manejando, yo le daba una vista panorámica a mi esposa, bueno, del suelo. Si te encontrabas una moneda, la podías rescatar desde ahí. Era la parte positiva. Y bueno, cuando ibas manejando, la parte positiva también, yo tenía miedo que me lo robaran, porque pues era lo único que tenía. Entonces ¿cómo hacer para que no me lo robaran? Y la parte positiva era que podías de repente ir manejando y se arrancaba la cosa de los cambios, y de repente ya tengo que meter el otro cambio, y ahí estoy tratando de atinarle hasta que le atinaba. O sea, con cuidado que no se te tire por abajo. Ese fue mi primer carro por un buen tiempo. Bueno, esa fue la historia. Y años después entendí todos estos principios. Dios siempre tiene buenos planes. Quiere sentarte entre los príncipes de la tierra. Y Dios me dio de repente un carro. Y de alguna manera alguno se siente, porque algunas personas están felices que cualquier otra persona, bueno, nadie está feliz de que alguien prospere, pero pueden tolerarlo. Tú nada más con que no sobresalgas de nadie, para todo el mundo estás bien. Pero si tú te dedicas a las carpetas y ven que tú prosperas más que al otro, prepárate para las pedradas. Tienes que estar listo para las pedradas, porque quieren que progreses, pero no más que ellos. Entonces
Dios empezó a abrirme el entendimiento y a bendecirme. Y de alguna manera, si yo soy el que enseño esto, si yo soy el que entendí esto, si yo soy el que predico esto, pues alguien que aprendió primero fui yo, ¿no es cierto? Y Dios me empezó a bendecir y me empezó a enseñar. Es que este ha sido mi plan desde el principio. No tienes que avergonzarte, al contrario, enséñalo continuamente, predícalo, porque tiene que ver con mi propósito. No es el corazón del mensaje, porque ahorita les voy a enseñar más que eso. Él es un restaurador en todas las áreas. Diga conmigo, en todas las áreas. No solamente te lleva a conquistar algo, te lleva a ser un conquistador, una vida de conquista. Y esa es una de las áreas menos importantes, pero no que no está incluida, tu área financiera. Pero esta semana, estábamos con una discípula que amamos mucho y platicando con esta discípula, nos platicaba algo y nos decía: pastores, yo tengo mucha gratitud en mi corazón. Porque esta semana, dice, tuve una experiencia de ir a otro nivel. No solamente, dice, mi papá, mi padrastro, primero no tenía una buena relación, pero Dios me sanó a tal grado, dice, con la palabra que ustedes nos compartieron. Dios sanó mi corazón y yo pude amar, yo pude perdonar a mi padrastro y pude amarlo. Dice, yo era una mujer ya adulta con tanta dolor y amargura, porque a veces que las personas no miran eso, la diferencia cuando un padre es biológico y cuando es hijos no adoptados, sino que vienen de otro matrimonio, y el hijo puede ver la diferencia que el papá hace con un hijo y otro, y eso genera tanto dolor que una persona crece con esos vacíos terribles adentro. O sea, si Dios no sana a esa persona, se va a la tumba con esas necesidades en el corazón. Y decía esta persona: pastores, yo estoy tan agradecida con Dios por sus vidas, dice, porque ustedes me ayudaron a sanar. Dice, me acuerdo la primera vez que ustedes platicaron o predicaron acerca de la paternidad, y yo perdoné a mi padrastro, dice, y empecé a amar a mi padrastro. Dice, pero luego más adelante Dios abrió otra enseñanza y abrió mi corazón y lo tocó de tal manera, dice, que yo pude perdonar al papá biológico que me abandonó siendo yo una niña. Porque alguien no entiende que después de 30 años el dolor se mantiene ahí. Por eso personas son como son, porque guardaron tanto dolor del abandono, tanto esperaron a su papá, tanto esperaron, veía que en Navidad había diferencias, que en cumpleaños había diferencias, pero el papá no aparecía, el papá biológico, y eso trajo tanto dolor. Dice, pero yo escuché esa palabra, dice, y le doy gracias a Dios por ustedes, porque ahora Dios restauró con mi relación con mi padrastro. Ahora no solamente lo perdoné, pero lo amo. Luego perdoné a mi papá biológico, dice, y no solamente eso, dice, lo pude amar. Y entendí la gran diferencia. Dice, mis ojos se abrieron cuando cambié de perdonar a amar. Dice, pude amar como si nunca me abandonó, pude amar y bendecirlo como si nunca lo hizo. Dice, me dio Dios la bendición de ver eso en sus ojos, y su testimonio era tan impactante que yo no hallaba si llorar o qué hacer, porque no me gusta llorar delante de la gente, pero era tan fuerte para mí. Y luego dice, y pastores, quiero decirles una cosa: Dios, vine aquí quebrantada, vine aquí deshecha, pero aquí Dios me sanó y pude amar, pude perdonar y amar a mi padrastro, pude perdonar y amar a mi padre biológico. Ahora tengo padrastro, ahora tengo padre biológico, dice, y los tengo a ustedes como papás espirituales, dice, y los amo a ustedes. Dice, no solamente me dio otros papás, me dio a ustedes, dice, pero sobre todo me dio a mi papá eterno celestial. Eso es una gran victoria. Denle un aplauso al Señor. Ahora, si uno no es restaurado, ¿cómo uno restaura a otros?
Si uno no es restaurado, ¿cómo restaurarías a otros? No es que no es importante la restauración financiera, la restauración en el matrimonio, en la familia. No, todas las áreas son importantes, pero la parte tremenda es que cuando tú eres restaurado, tú puedes restaurar a otros. ¿Cuántos dicen amén? No solamente ser amados por otros por cualquier, nada más porque te tengo que amar, pues ya te tengo, ya que, ¿verdad? No, sino porque tú diste algo valioso a mi vida, porque algo que tú compartiste sanó mi corazón. Por eso ahora soy bendecido. No solamente tengo un papá, tengo 5 papás ahora y soy bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí te quiere llevar Dios. Dios te quiere restaurar a ti para luego bendecirte con restaurar a otros. Entendí lo que quiere decir, que Él nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. O sea, sales de una victoria para ir a otra victoria, y sales de una victoria para ir a otra victoria. Ese discípulo puede, digamos, honrar a Dios, pero hay muchos otros discípulos que Dios va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Así que no solamente somos restaurados por nada más para ser restaurados, no, somos restaurados para restaurar a otros también. Y cuando vivimos ese tipo de vida, es una vida muy gloriosa, es una vida muy bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Pero David, recuerde, no fue llevado desde su unción directo al trono. No, hubo un proceso donde Dios tuvo que restaurar su interior, donde tuvo que enseñarle principios, cosas que él no sabía. Así que cuando estés ahí y cuando empiezas a sentirte en la prueba, Dios te está trabajando, Dios te está restaurando. No te sientas, no te sientas desanimado. No permitas la duda, el temor adentro de tu corazón. No, repréndeles en el nombre de Jesús y levántate y declara las palabras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y porque Dios tiene planes gloriosos con tu vida. Y te voy a invitar que te pongas en pie. Si tú lo has creído, vamos a orar juntos. Si tú has recibido esta palabra y la has creído, vamos a orar juntos. Y dile conmigo: Padre, gracias porque tú levantas del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, y tú lo haces sentar entre los príncipes de la tierra. Gracias, Dios, porque tú no nos tomas como hijos porque somos perfectos. No nos tomas en tu obra porque somos sin errores. No nos tomas porque somos exitosos. No nos llamas porque somos los mejores. Pero cuando estábamos en el polvo o en el muladar, ahí nos tomaste, nos amaste y nos quieres restaurar. Y hoy lo creemos, Padre. Cuando pasamos, Dios, por la prueba, cuando pasamos por la tempestad, cuando nos sentimos abatidos, cansados, cuando nos sentimos derrotados, cuando nos sentimos temerosos, cuando nos sentimos que estamos otra vez en el polvo de la tierra, ayúdanos a recordar que tú estás trabajando en nosotros, que tú estás trabajando en nuestros corazones, que nos está restaurando adentro de nosotros, que tú estás haciendo algo. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús la duda. Diga conmigo: yo reprendo la duda, yo reprendo el temor y esas voces del diablo, las acallo por el poder de la sangre de Cristo. Bendeciré a Jehová, mi alma alabará a Jehová, porque Él es salvación mía, Él es mi Dios. No pararé, porque sé que Dios, tú tienes un futuro para mí. Me vas a sentar entre los príncipes de esta tierra, en medio de realeza, porque ese es mi propósito. Tú me has llamado a eso, Padre, y te doy gracias porque me haces un restaurador también. En el nombre de Jesús, recibe mi gratitud, recibe mi alabanza. Levanta tus manos al cielo y dile: Dios, te voy a alabar. En la prueba te voy a alabar. En la lucha te voy a alabar. Ahí en el polvo te voy a alabar. Donde quiera que esté, te voy a alabar. Porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú
tú me levantarás. Gracias, papito, te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón y dígale: gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. Dile al que está a tu lado: ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, porque tú te vas a levantar, Dios te va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Vicky, ore por nosotros. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Al Espíritu Santo por la vida de nuestro pastor. Dios es bueno y qué poderosa palabra, ¿no? Bueno, quiero recordarles nuevamente, tenemos 2 anuncios. Si no lo pusieron en su agenda, le voy a recordar nuevamente. Tenemos Youth Night, Noche de Jóvenes, que va a ser septiembre 19. Motive a sus hijos, motive a sus sobrinos, motive a cada joven que usted conoce, porque va a ser de gran bendición. El próximo es, ¿cuántos líderes tenemos aquí? A ver, ¿cuántos líderes tenemos aquí? Bueno, más o menos. Tenemos entrenamiento de líderes y va a ser una gran bendición, porque vamos a tener la oportunidad de tener a Bishop Oriel Vallanos desde las Filipinas. Y esos días va a ser septiembre 22, 23 y 24. Aún no sabemos el horario, pero estén al pendiente con su líder y les va a dar los horarios, y va a ser un lunes, martes y miércoles. Así que si tiene que pedir permiso en el trabajo, bueno, lo puede ir haciendo desde ahorita. Amén. ¿Y qué les parece si oramos para ser despedidos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta poderosa palabra, Señor. Gracias porque tú eres más que bueno. Te adoramos. Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto poderles saludar. Espero que hayan tenido una excelente semana y qué bueno que estamos aquí todos reunidos. Tengo yo la oportunidad una vez más y el honor de compartirle uno de los principios principales de parte de Dios, que es el diezmo y de la ofrenda. Y yo tengo hoy un pasaje que quiero compartir y se encuentra en el segundo libro de Corintios 9:7 y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hoy te invito a que vivas bajo la bendición, la cobertura y la protección de Dios a través de tu obediencia, a través de participar en los diezmos y en las ofrendas. Yo te puedo dar mi testimonio que ha sido algo sobrenatural en la cual lo he podido vivir, no solamente personalmente, pero toda mi familia. Yo quiero invitarte a que ahí donde tú te encuentres te pongas de pie. Si ya estás listo tú y has decidido participar en el diezmo y de la ofrenda, pues te invito a que llames a este número que nos aparece en pantalla, a que bajes la aplicación de Tithely, o también puedes utilizar el sobre que se te ha entregado en la entrada. Y los invito a que juntos oremos por estos diezmos y estas ofrendas que vamos a entregar delante de Dios con agrado. Padre, es en el nombre de Cristo Jesús que nos encontramos hoy reunidos. Te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros. Sabemos, Padre, que tú reprenderás, Señor, al devorador y que tu cobertura, Señor, será sobre cada uno de nosotros. Hoy, Padre, damos un paso de obediencia y hoy, Padre, decidimos ser obedientes y decidimos recibir de tu protección. Padre, recibe estos diezmos y estas ofrendas con agrado. Te los entregamos con todo nuestro corazón, sabiendo que vamos a cosechar de tu reino. Sabemos que tú nos multiplicarás al 100 por 1. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, recibe honra y gloria, Padre, adoración y alabanza. Amén, amén